Las historias de terror a nadie nos gusta, pero sí nos entretienen. En esta vez les voy a estar contando una historia que sucedió en el pueblo donde nosotros somos. Esta historia fue muy peculiar porque tiene un final muy inesperado en la cual nadie se imaginaría qué es lo que fuera a suceder al final. Pero ahorita mismo los pongo en contacto con la historia. Miren nada más lo que son las cosas. Cuando nosotros somos choferes nos toca manejar mucho de noche y esta noche se me hizo muy bonita. La grabé con mi GoPro y no sabía qué decirles, no sabía qué historia contarles. Pensé en contarles una historia de mi vida, de cosas que me han pasado, como siempre trato de hacerlo, pero esta vez ya tenía tiempo que no les contaba una historia, por así decirlo, o por así mencionarla, de terror o muy espiritual. Quizás muchas de las personas sean escépticas, pero también quizás muchas personas conozcan de casos así o incluso les han pasado casos de esta magnitud. Vamos a comenzar con en donde yo vivía. Bueno, pues yo vivía en un rancho muy lejano en la cual las personas se trasladan por medio de camionetas o de pickups. ¿Qué pasa? Que el dueño de la camioneta depende el día o la necesidad, pero regularmente se organizan viajes de una vez a la semana. Una vez a la semana, el dueño de la pickup prepara su pickup y se va a llevar a gente del rancho al pueblo. Hacen sus necesidades, por así decirlo, compran su mandado, compran su marqueta, van a la marqueta, compran tenis, ropa, una infinidad de cosas que pudieran necesitar para el sustento del día a día en sus hogares en el rancho, puesto que en el rancho es muy improbable de que todo lo que traen del pueblo no lo tengan de venta o simplemente no lo tengan en el rancho. Es por eso que se organizan esos viajes una vez a la semana, por así decirlo. Hay necesidades y van 2 veces o 3 veces. Y cuando vienen personas de Estados Unidos, le pagan a una persona que los lleve del pueblo al rancho, o le piden a la persona de la camioneta o de la pickup que vaya y los recoja al pueblo y ya se los lleve al rancho. Bueno, pues había una persona en especial que se dedicaba a ese negocio. Él tenía su pickup truck o su camioneta y iba y traía gente muy frecuentemente. Todos los días que se necesitara hacer un viaje, ya sabían que contaban con esa persona. Y pues ya se sabía el camino, como la palma de su mano. Vaya frase tan quemada, pero es la realidad. Él ya se sabía el camino como la palma de su mano y hacía esos viajes casi hasta con los ojos cerrados. Y todo el tiempo hacía esos viajes por años y años y años. Él continuaba haciendo esa misma ruta, esos mismos viajes. Hasta que un día, óigeme bien, un día, pues empezó a mirar una luz. Y empezó a mirar una luz, y empezó a mirar una luz, y empezó a mirar una luz. Se hizo cotidiano el mirar esa luz. Siempre se le salía en un lado, recorría un cierto retazo del camino y volvía a ocultarse la luz. Y así comenzó. De primero, en el principio, le causaba una cierta desconfianza, un cierto miedo, pero no le hizo caso. Continuó haciendo sus recorridos de la vida cotidiana. Pasaron los días, los meses, quizás hasta los años, y esa luz se fue haciendo más grande y más grande y más grande al pasar de los días o al pasar de las semanas, como quieras mencionarle tú. Entonces esa luz fue incrementando hasta volverse una especie de silueta de persona. Y ahí, como fue en procesos, pues él como que en cierta forma ya se estaba acostumbrando. Se asustaba mucho, pero ya se estaba acostumbrando. Entonces él continuaba y le platicaba a su mujer que ya tenía ganas de parar sus recorridos y dejárselo a una persona más, quizás poner un chofer o quizás dejar el puesto abierto para quien quisiera hacer ese recorrido, porque la excusa que él ponía es que ya estaba viejo y que comenzaba a mirar cosas. Para esto la esposa no tenía conciencia, no sabía de esa historia de que se estaba apareciendo una lucecita y luego esa lucecita se empezó a volver más grande y comenzó a hacerse como una silueta. Bueno, pues pasarían los años y él no renunciaba
y pues siempre ya sabía y se llevaba sus amuletos de suerte, sus rosarios de religiosos, sus cruces, su agua bendita, y nada funcionaba, nada funcionaba. Hasta la fecha que llegó a tanto su miedo que ya no quería trabajar. Pero pues la necesidad y la costumbre, y qué tal si esta vez ya no me sale. Se aventó y esta vez se le sintió una presencia de un ser humano que se le subió a la camioneta. Entonces ahí sí ya fue demasiado el miedo. Se le subió a la camioneta y sintió el peso de un ser humano y ya no hallaba qué hacer. Iba muy, muy, muy asustado, y esta vez no resistió el miedo y tuvo que contarle a su esposa. Su esposa pronto fue, ya saben ustedes que donde quiera como se mueven esos chismes o se conoce de que hay una bruja en el pueblo. Fue y platicó con la bruja en el pueblo, o con la espiritualista, como le quieran llamar, una mujer espiritual, una bruja, como le quieran llamar. Fue y le platicó y le dijo, ¿sabe qué? Oiga, pues este hombre está haciendo estos viajes, pero ya le contó todo el detalle que fue lo que pasaba, que se le aparecían cosas, y la bruja pronto peló unos ojononones y le dijo, ¿sabes qué? Dice, es una mujer. No, pues la esposa se paniqueó, dijo, a mí se me da que esto es mentira de la espiritualidad, y este vato me está poniendo los cuernos y ya, ya no aguanta la otra mujer y ya no haya cómo deshacerse de ella. Pero de cualquier modo estaba dudosa, porque el hombre nunca le dio desconfianza de que fuera una persona que anduviera con otras mujeres. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que pues de todos modos habló con la bruja y le dijo, pero mira, vas a hacer esto. Le dio indicaciones precisas para que, ya sabiendo que era una mujer, le dijo, pues le dio todas las indicaciones precisas para que cuando volviera a suceder y que tenía que volver a ir. Para esta vez el hombre ya no quería salir ni de su casa, estaba muy asustado, pero la bruja le mandó una botellita con agua para que se la tomara y le diera valentía, dándole indicaciones que tenía que cumplir ese último viaje, porque si no, nunca lo iba a dejar en paz, y después regresaría esa sombra de esa mujer o ese espíritu de mujer a su casa para seguirlo molestando porque necesitaba algo. Y bueno, pues como pudo, se aventó el último viaje. No quería, ya no, pero siempre tú sabes que hay un viaje en especial que siempre lo tienes que hacer, ya sea porque te da vergüenza decir que no o porque es muy necesario, y se aventó el viaje y se quiso ir en el día para evitar el problema de que se le fuera a aparecer de noche. Nunca había pensado y dijo, bueno, pues me voy a ir de día. Tanta sería la suerte o el destino que en el camino se le hizo noche. Después de regreso, ya cuando él venía para su casa, como de costumbre, salió esa lucecita, se empezó a hacer silueta y se le paró en el espejo del conductor, en el escalón del conductor, y se le agarró de ahí y sintió el peso del cuerpo de la mujer que se le subió, porque recuerden que la bruja ya le había dicho que era una mujer. Se le subió y la miraba, pero esta vez la miraba más clara y ahora sí miraba que era una mujer. Entonces le miraba él su pelo, pero le miraba la cara muy desfigurada, y él con tantísimo miedo le pisaba más a la camioneta y le pisaba más a la camioneta, pero él decía que la camioneta no quería correr, causándole aún más terror. Pero ya tenía sus indicaciones de la mujer que le había dicho, y este hombre, como pudo y con todo el terror que tenía, todo el terror que sentía, bueno, pues comenzó a seguir las indicaciones de esa bruja. Pues ya cuando empezó a superarlo y que miraba, y él volteaba para el otro lado y miraba la sombra de reojo, y miraba a la mujer y decía, ¿qué tal que ni siquiera sea una sombra y sea solamente una mujer que me anda buscando? Y pues ya como pudo, agarró su agüita que le había dado su mujer, se la tomó y que le dijo,
Bueno, pues, ¿qué necesitas? Y dice que nunca había escuchado ni un sonido, ni un ruido de esa sombra, de esa mujer. Y cuando llegó a cierto lugar que le dijo, ¿qué necesitas? Porque ya iba muy asustado. Y le dijo, no, pues la mera verdad, que empezó a hablar la mujer. Dice, la mera verdad es que yo debo unas rosas a cierta capilla o a cierta iglesia, unas rosas y unas veladoras, porque yo hice la promesa de que cuando estaba viva iba a llevar esa promesa a cierto templo y me morí antes de llevar esa promesa. Le dijo ella su promesa, sus indicaciones exactas, y le dijo que sí se las iba a llevar y que le iba a cumplir su promesa tal y como ella lo había hecho en vida, pero desafortunadamente murió y no pudo cumplir su promesa, y este hombre cumplió su promesa de esa mujer. Dice que en cuanto le dijo que le iba a cumplir su promesa, esa sombra se fue desvaneciendo y que le dijo gracias. Dice que cuando después que llevó él esa promesa a la iglesia, que sintió como que alguien le daba un abrazo y que le decía gracias. Esta es la historia de terror más conmovedora que nosotros de niños nos platicaban y nos ponía bien asustados a todos. Espero y la hayan disfrutado. No olviden de darle like, bendiciones y hasta el próximo video.